con nosotros acá, donde su iglesia está presente, Él también está. Esa es la promesa. La promesa es que donde esté el cuerpo, está la cabeza. Y donde está la cabeza, unida al cuerpo, pasan cosas sobrenaturales. Yo creo que así es con nosotros, así es en este lugar. Y qué mejor manera que empezar esta reunión invitando a nuestro Señor a que nos acompañe. Padre, te damos gracias por tu amor, porque nos haces partícipes de tu revelación, de tu reino. Hay cosas profundas que a la lógica humana, Señor, se le dificulta a veces comprender, mas por revelación, Señor, tenemos la certeza que nos lleva a la experiencia de esa verdad que nos conmueve, Señor, hasta lo más profundo de nuestros corazones, y que es lo que nos tiene acá, Señor, reunidos. A pesar de haber pasado problemas a lo largo de todo este tiempo, desánimos, ánimos, carestías, a veces tenemos, a veces no. Y como parte de la vida, Señor, lo que sí sabemos ahora es que teniéndote a ti, Padre, no nos falta nada y nos sobra todo, y tenemos todo en potencia también. Gracias por habernos regalado la fe, ese instrumento para alcanzar, Señor, todo aquello que tú has prometido para nosotros. Gracias por el plan y propósito que tienes con cada uno. Que lo que aquí se diga, hable, Señor, u opine, esté conforme a tu voluntad. No nos interesa, Señor, un mero estudio de las Escrituras, sino que nos interesa vivir tu revelación y ponerla por obras. Ese es nuestro propósito acá. Así que si alguna cosa ha de salir no conforme a tu voluntad, no permitas que vaya a nuestro corazón, y mucho menos que la pongamos por obras, sino que tu verdad sea nuestra guía, Señor, que tu verdad sea nuestro anhelo, y que el permanecer en ella sea nuestra lucha diaria, Padre. Te entregamos este rato, Padre, y esperamos tu acompañamiento acá, y te damos gracias de antemano por cada uno de ellos, y te pedimos por las personas que han sufrido esta catástrofe, Señor, por estos hermanos, por estas personas que han quedado sepultadas, Señor, en ese deslizamiento, Padre. Te pedimos, Señor, desate, Señor, de tu mano un milagro sobrenatural bajo la autoridad de tu Espíritu Santo. Hoy clamamos por ellos y los levantamos delante del trono de tu gracia, para que tengamos buenas noticias, aún a pesar de esta tragedia, Señor, y lo malo que hemos escuchado, Señor, desde las horas de la mañana. En el nombre de Cristo Jesús, así sea. Amén. Bien, estábamos Hechos de los Apóstoles. No estábamos en el 17. ¿Verdad? No habíamos terminado en el discurso de Pablo. Terminamos 17, perdón. Terminamos el discurso. Por primera vez estoy acertado yo. Sí. ¿Cómo? Bueno. No. Bien. Estábamos en el discurso que dio Pablo en el Areópago. Ya sabemos, montículo, donde se dedicaban a filosofar, a hablar de, digámoslo así, como de todas las ideologías, religiones, filosofías, y se discutía y se practicaba la famosa y conocida retórica, ¿cierto? Y los sofismas, y digámoslo así, como la habilidad para los discursos y todo eso, y ahí se reunían los filósofos. Y Pablo ya venía de Atenas. Recuerden ustedes que él venía, cuando entró, como una pequeña frustración, ¿ya?, por la no conversión de los gentiles, que después mueve a Pablo a decir en la primera carta a los Corintios lo de: yo no vine a convencerlos con sabiduría humana o falsas sutilezas, ¿cierto? Como que esa frustración de ver de la predicación del Evangelio, que lo lleva a pensar que para el mundo occidental, para la cuna de la civilización que era la Grecia antigua, claro que en este tiempo ya no era la Grecia de antaño, la famosa Grecia de la era mitológica y de la cuna de los filósofos de la civilización. Ya esta era una Grecia en decadencia, completamente latinizada. Ya los romanos de hacía ya casi 100 años los habían conquistado, y ya prácticamente eran más romanos que griegos, ¿cierto? Pero todavía perduraba incluso los dioses, simplemente que les cambiaban los nombres. Por eso en algunas traducciones de la Biblia van a ver que se habla de Afrodita, y en otras se habla de Venus,
dependiendo si están utilizando el nombre que los romanos adoptaron para la diosa Afrodita, que era la diosa del amor. Los latinos o los romanos después le apodaron como Venus. Lo mismo, pues varios de los del panteón griego tenían su nombre latino y su nombre griego. Entonces algunas traducciones, cuando vamos leyendo, pueden decir un nombre diferente. Entonces este discurso nos muestra a nosotros como el estereotipo del hombre occidental, que intuye a Dios a través de los sentidos, a través de ver las maravillas de la naturaleza, de lo que hablábamos en la clase pasada, de cómo incluso los pitagóricos y los matemáticos de antaño no diferenciaban la matemática de la filosofía y la espiritualidad, porque a la postre para ellos las matemáticas simplemente eran el lenguaje de esos dioses, y que si usted seguía esos códigos y el lenguaje de esos dioses, a través de una iniciación que hacían los pitagóricos, podían alcanzar a comprender la complejidad y a tener una relación con este Dios a través de los números. Los neoplatónicos después también retoman toda esa mística de las matemáticas. Los babilonios también no diferenciaban la matemática, por ejemplo, de la astronomía. Para ellos todo era un mismo lenguaje universal de esos dioses, si bien los dioses iban cambiando de una cultura a otra. Bien, terminado ese discurso del apóstol Pablo, vemos que solo hubo una conversión, que fue la de Dionisio el Areopagita y la mujer que era Damaris, ¿cierto? Y dice que otros más, de los cuales no tenemos sino algunas leyendas, ya por allá del siglo V, pero no, más allá no sabemos qué pasó con estas personas. Lo que sí sabemos es que fueron muy pocas, y que eso llevó a Pablo como a cierta condición de desánimo. Vemos a Pablo, que era un hombre inquebrantable, sufriendo un desánimo en su carrera apostólica, ¿cierto? Una frustración que se va a ver muy marcada en la carta que él escribe a los Corintios y a los Tesalonicenses, donde él explica cómo ellos le suben el ánimo cuando Timoteo le cuenta de que ellos estaban muy bien en la fe, y eso anima nuevamente al apóstol Pablo. Incluso es necesario que Dios mismo le dé una visión a Pablo y lo reanime en su camino, porque sintió mucha frustración, porque los judíos por un lado lo perseguían y por el otro los gentiles creían que cuando él les habló de la resurrección lo veían como una estupidez y se burlaban de él. Pablo, pero qué bueno que la Biblia muestre eso, Sí. Porque hasta ahora uno ve Un superapóstol. Claro, uno ve el superapóstol y uno dice, pucha, porque a uno no le pasa lo mismo, que hace mal uno. ¿Qué conste que uno dice, huepucha? Cierto. Usted dice así en serio. Y qué bueno que porque también a uno le ha pasado, que uno llega y también cuando la gente no recibe, uno empieza también como a desanimarse un poquito. Exacto. Y es muy normal en nuestra vida que necesitemos ser animados. De hecho, uno de los papeles que incluso el mismo nombre con el que nuestro Señor habla del Espíritu Santo, él se refiere al Paráclitos. El Paráclito en español, el que da consuelo. El consolador, sí. Sí, el que nos defiende. ¿Y quién da consuelo? Cuando uno está en un momento de desánimo, es el Espíritu Santo el que nos anima. Entonces, de alguna manera, Él nos está advirtiendo que en nuestro caminar vamos a sentir a veces momentos muy complicados y cumbres que tenemos que elevarnos sobre las circunstancias, pero tenemos su ayuda. Bien, entonces el discurso es este. Los filósofos, todos esos, los estoicos y los epicúreos que estaban escuchando al apóstol Pablo, digámoslo así, que al principio estaban muy contentos escuchándolo, hasta que escucharon la palabra y Dios resucitó a este de los muertos para manifestar que era verdad lo que nosotros les anunciamos. Cuando Él dice estas palabras es cuando ellos se echan a reír. La resurrección. Por eso Pablo después comienza a hablar de esta manera: por medio de la locura del Evangelio, a Dios le ha placido darnos a nosotros la vida eterna. A Dios le ha gustado a través de la locura, porque es locura para los que se creen muy lógicos y muy... No, hombre, estaba muy bonito tu discurso, hombre Pablo, hombre judío errante, hasta que nos hablaste de que Dios resucita gente. Estamos locos, esto no. Y uno dice, bueno, pero por un lado
si por un lado los griegos eran, digámoslo así, con su mitología y creían en tanta cosa, por el otro lado los filósofos no. Los filósofos tenían un doble rasero para quedar bien con la cultura, pero por el otro lado alababan la razón, que era el fundamento de todas las cosas. ¿Cuál es la diferencia entre epicúreos y estoicos? Fueron dos movimientos. Los epicúreos nacieron del famoso cinismo, ¿cierto? Ellos nacieron como una especie de respuesta de estandarte moral avalada por la razón, es decir, la razón como lo supremo a lo que puede alcanzar el hombre, y a través de eso vivir una vida de privación de inmoralidades, de rectitud moral. Bueno, tenían una cantidad de comportamientos. Y estas personas en contradicción a los epicúreos, que eran de carácter de vivir y experimentar la vida 100% y de los placeres, ¿cierto? Y a través de los placeres también se alcanza cierto grado de conocimiento. Entonces eran dos escuelas contradictorias con las cuales el apóstol Pablo se topó. Los unos alabando la razón por encima de todo, y los otros más los placeres y la libertad, ¿cierto? Los epicúreos, los estoicos, la razón. Bien. ¿Qué pasó? Claro, yo creo que los estoicos son de la razón. Sí. De la razón, los epicúreos. Incluso cuando escucho ¿Qué pasó? Pues está la sonando la música lámpara. de fondo, siempre incluso a veces cuando escucho la música. Ok. Miren, entonces, ustedes nos preguntaremos, o sería bueno que nos preguntemos, ¿qué tanto pienso yo en la resurrección? ¿Cierto? Ay, Pablo. Yo creo que yo me voy al otro extremo. Yo a veces pienso tanto en eso que ya no quiero vivir más, y también está mal porque también Jesús se murió para darme vida en abundancia, pero eso es como ya, Dios, ya. Eso está bien, eso no está mal, eso está bien. Eso está muy bien. Bien. Pero es bueno reflexionar sobre la resurrección y reflexionar que esa es la razón de nuestra fe. Con. Excelente. Después de esto, Ay, Pablo, lindo. después de esto, Pablo se retiró de Atenas y vino a Corinto. Pablo estaba predicando en Atenas, la cuna de la civilización, y ahora se va a otro extremo que era la cuna de la civilización a nivel teórico y filosófico, Atenas. Pero Corintio era como decir Las Vegas de Asia Menor. De Asia Menor no, eso no era Asia Menor. De Grecia. Sí. En esta Corintio era un puerto que tenía, así como Panamá tenía un istmo, pues un trozo de tierra, un fragmento de tierra que separaba dos mares, ¿cierto? Uno quedaba hacia el mar oriental, ¿cierto?, en el Egeo, y otro quedaba hacia la península itálica. Entonces, debido a esa, digámoslo así, a esa oportunidad geográfica, Corinto era supremamente importante. Después de Éfeso, en Asia, era, digámoslo así, la provincia romana más importante de Oriente, el puerto de Corintio. En Corintio adoraban creo que era a Venus, sí, era de Venus, era la diosa Venus. Y sí, era la diosa Venus. Y la adoración a esa diosa Venus o Afrodita, no sé si de pronto aquí dicen en sus textos, si de pronto está... Ok, no creo que esté, no. Ellos tenían un montículo donde habían un templo donde habitaban más o menos unas 200 prostitutas, ¿cierto? Que ejercían la prostitución sagrada. Como Venus o Afrodita era la representación de la diosa del amor, entonces esa era una manera de expresar el amor, digámoslo así, según ellos. Y ellos, los griegos, ¿hablamos de esta historia o paso? Sí. Sí. Los griegos toman de los babilonios y de los persas la prostitución sagrada, que uno creería que viene de los griegos. No, la prostitución sagrada viene de los babilonios, con la adoración y la prostitución en los famosos zigurats
a la diosa Inanna y a la diosa Istar. Los babilonios adoraban de esa manera, entonces habían mujeres y hombres consagrados a la prostitución, tenían unas casitas dedicadas a eso cercanos a los templos. Entonces de todas partes del mundo itálico llegaban a Corintio a probar esa prostitución sagrada. Entonces llevaban ofrendas a la diosa y por otro lado pues yacían con todas las meretrices ahí. Pero ella está peor que ahora, con ofrenda y todo. Llevan la ofrenda y todo. Sí. Entonces después de esto Pablo se retiró a Atenas y vino a Corinto. Entonces Pablo iba de mal en peor, por decirlo de alguna manera. Venía del cúmulo de la razón, donde las cosas de resurrección y esas teorías judías le sonaban a locura, a el nido del pecado, ¿cierto? A una ciudad que se conocía. Hay textos y hay inscripciones donde se conocía que es la depravación con la que se vivía en Corintio, en el puerto de Corintio. Había un término que también pasó a España y a la literatura hispánica, que se llamaba el término corintizar o corintiar, que era precisamente vivir una vida de inmoralidad y de lo mismo de decir ahora Las Vegas, pues, de la ciudad del pecado, lo mismo. Las Vegas de la época era Corintio, ¿cierto, Mariano? Allí encontró a un judío llamado Aquila, originario del Ponto, recientemente llegado de Italia con Priscila su mujer, a causa del decreto de Claudio que ordenaba salir de Roma a todos los judíos. Claudio fue el antecesor del emperador Nerón, el famoso Nerón, que bajo el gobierno de Nerón fue que murió el apóstol Pablo y Pedro, ¿cierto? Que tuvo la gran persecución e incluso fue uno de los que tuvo, digámoslo así, como este enjuiciamiento de bandera, es decir, él mismo provocó ese incendio en Roma y para después someter a los cristianos y meterle la culpa de que ellos habían incendiado Roma. Y lo hizo esta cosa de falsa bandera porque él tenía una idea súper extraña y obsesiva de que tenía que renacer y restaurar Roma y tenía que volverla a edificar y tenía como unos planos y unas locuras. Este hombre fue el sucesor de Claudio. Claudio expulsó a los judíos de Roma, ¿cierto? Estamos hablando más o menos del año, estamos hablando 52, 53, ¿cierto? En este año, Claudio los expulsa. Habían más o menos en Roma unos 30.000 judíos para la época. Imagínense 30.000 judíos en la capital del mundo. Judíos estaban esparcidos por todo el mundo. Y se contaban, porque los romanos eran muy serios en todo eso, entonces de contar cuántos, encensar a las personas, cuántos templos hay, cuántas cosas que nos pertenecen a nosotros, cuántas son cosas públicas, cuántas son cosas privadas, cuántas son cosas que tuvieron acceso a ciertos bárbaros que nos han ayudado, etc. Ellos tenían todo muy computado. Y de tal manera que sabían que los judíos tenían a la fecha 13 sinagogas. Y parece que hubo un problema entre las sinagogas. Parece ser que fue, no sabemos a ciencia cierta, pero parece ser que fue por disputas por el cristianismo. Porque los judíos, cuando empezó a llegar el cristianismo a Roma, que no lo llevó Pablo no llevó el cristianismo a Roma. Pablo, cuando llega a Roma, ya existían iglesias. Pablo lo que hizo fue confirmarlas y acrecentar el cristianismo y la fe allá. Pero ya había llegado el cristianismo allá y en esas sinagogas habían muchas disputas sobre si Jesús, el Mesías o no, y empezaron a haber revueltas y persecuciones. Entonces, como para Claudio no había diferencia entre judíos y cristianos, para él eran judíos peleando por esas cosas tontas, entonces los expulsa. Y a esa expulsión es que se refiere Lucas, aquí como un cronista prácticamente. Entonces allí encontró a un judío llamado Aquila, originario del Ponto, recientemente llegado a Italia con Priscila su mujer, a causa del decreto de Claudio que ordenaba salir de Roma a todos los judíos. Seguramente ellos ya eran conversos, ya eran creyentes. Pablo se unió a ellos, y como era del mismo oficio que ellos, ya sabemos cuál era el oficio de Pablo, ¿cierto? Carpas. Era tejer. Hacía las tiendas. Sí, era hacer las tiendas, era hacer carpas o tener la tela. Decimos hacer carpas, pero posiblemente también era hacer la tela. Esa tela era de la lana, de cabra. Era pelo de cabra.
tejido, sí, y era muy fuerte, de la región en la que de la que Pablo habitaba, que eran unas cabras montañesas, sí, que son exactamente, que son muy peludas, y de eso hacían una lana, y bueno, esas hebras, a esas se les llamaba el cilicio, que era lo que utilizaban los judíos en épocas de luto, el famoso cilicio en el que ellos utilizaban como luto. Pero es que con razón, eso de picar, sí, y era costosísimo. Y era costosísimo ese tejido. Entonces las personas que tenían esa labor pues les iba bien. Entonces por eso vemos que Priscila y Aquila a lo largo del Nuevo Testamento en las salutaciones de Pablo en las cartas, ellos aparecen en Roma, aparecen en Éfeso, o sea que eran viajeros constantes y no tenían como mayores problemas. Y también en la época del decreto de Claudio, ellos tuvieron una buena condición económica. O sea que no les afectó mucho esto. Y allí gracias a esto pues conocieron a Pablo. Silicio, recuerden ustedes que se utiliza mucho esa palabra en el Antiguo Testamento. Y se vestirán de silicio, ¿cierto? Y eso se refiere al manto con el que los judíos hacían luto. Cuando ellos estaban en el luto, ellos se cubrían con un manto y lloraban. Y ese luto es el que hablan, por ejemplo, de los profetas. Y la manera en que se refiere Malaquías a Juan el Bautista, y que él se vestirá de silicio, es decir, que será un hombre que va a tener va a ser muy tosco en su apariencia, en su manera de vestir y en su manera de vivir, como si estuviera en un luto constante. Mientras que Jesucristo no caminaba en silicio o en luto, sino que Jesucristo caminaba con la manta de un levita, de un sumo sacerdote, una manta cosida sin costura de una sola pieza. Entonces, por un lado, Juan Bautista nos venía a mostrar a nosotros el arrepentimiento y el cilicio como quien llora, como quien está de luto, como quien está arrepentido, mientras que Jesucristo nos demuestra a nosotros las bodas del Cordero, el que está feliz, el que está contento, el que está celebrando. Y esa es la paradoja del bautismo de Juan versus el bautismo del cristiano, que el bautismo del cristiano es un bautismo de felicidad y de renacimiento. El bautismo de Juan es un bautismo de arrepentimiento, de preparación para cuando llegue esa boda. ¿Ya? Pablo se unió a ellos y como era del mismo oficio que ellos, se quedó en su casa y trabajaban juntos, pues eran ambos fabricantes de tiendas. Los sábados, estas tiendas ellos las fabricaban, generalmente se podrían tejer. Seguramente Pablo, más que hacer las tiendas como tal, él en sus viajes tejía. Él era un tejedor, que era oficio que había heredado de su padre, que era comerciante de este tipo de tejidos. Pablo, ¿qué versión es tu Biblia? Nácar Colunga. ¿Quién pregunta? ¿Tú? ¿Se parece a la que estás leyendo o en lo absoluto? No, okay. No, pues sí es parecida, pues, pero... Cambia. Bien. Cualquier cosa que digas, en la mía dice esto, lo decís y lo compartimos. Dice, y trabajan juntos pues eran ambos fabricantes de tiendas. Los sábados disputaba en la sinagoga persuadiendo a los judíos y a los griegos. Entonces, tenemos a un apóstol Pablo. Si uno sabe leer entre líneas, es un apóstol Pablo que está apaciguado psicológicamente. Es decir, es un hombre que está un poco timorato respecto a la predicación que él solía sostener. Él está trabajando más de lo que está predicando. Pero cuando dice disputaba era que discutía. Que solamente estaba predicando los sábados en las sinagogas, pero estaba simplemente enseñando como las escrituras y demostrando cómo iba a ser el Mesías, pero no estaba predicando de lleno y completo, ni con la misma libertad que había predicado por toda Asia y en Antioquía, convenciendo a todos los judíos. Es decir, había un apaciguamiento del corazón de Pablo, y lo vamos a ver reflejado. ¿Por qué les hablo de todo esto? Porque en las cartas él nos cuenta su estado de ánimo, pues, refiriéndose a cuando él estuvo en Corintio. Pues animó todo eso de Atenas también. Sí, claro, y llegar a Corintio y ver todo eso. De hecho, la iglesia de Corintio, la gente que se convirtió en Corintio fueron personas que pertenecían a gremios plateros, a gremios de artesanos, prostitutas. La primera iglesia de Corintio eran personas de la clase y de la escala más baja digámoslo así, en la jerarquía de la época. Y él lo relata a los corintios, él les dice, yo les prediqué y ustedes no eran nada en la sociedad, ¿cierto? Mas luego que llegaron de Macedonia, Silas y Timoteo,
Entonces, recuerden que Silas y Timoteo se habían quedado en Macedonia y que Pablo iba como punta de lanza. Cuando Pablo estaba haciendo tiendas de campaña, predicaba en las sinagogas, no con la misma vehemencia, pero dice, más luego, o sea, que después de que ellos llegaron pasó algo en Pablo, más luego que llegaron de Macedonia Silas y Timoteo, se dio del todo a la predicación de la palabra, Otra vez. testificando a los judíos que Jesús era el Mesías. O sea que antes no estaba predicando de otra manera, ¿cierto? Estaba predicando, quizás enseñando cómo iba a ser lo del Mesías y que el Mesías ya había venido, pero menguado. exactamente. Pero cuando llegan los amigos con las noticias de cómo estaban las personas en Tesalónica, o sea, en Macedonia, Tesalónica, recuerden que él sufría mucho por Tesalónica. Él tenía en su corazón como mucha inquietud por la iglesia de Tesalónica. Tenía ahí un aprecio especial. Y él siempre se preguntaba cómo estaba. Tesalónica. Allá en Tesalónica está muy bien, sí. Vamos a leer 1 Tesalonicenses capítulo 3, verso 1. En Corintios se practicaba una carrera casi como la carrera olímpica, o de Olimpia, la ciudad de Olimpia. 3.1. Capítulo 3, versículo 1. Sí. Por lo cual no pudieron soportarlo más. Acordamos quedarnos solos en No pudimos, por lo tal no. Por lo cual no pudiendo ver, perdón, por lo cual no pudiendo, no, aquí dice no pudiendo, Sí, es lo mismo, sí. no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas. Sigo. Ujú. Y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe. Entonces, Pablo le escribe a los tesalonicenses desde Corintio. Cuando Pablo llegó a Corintio, él se dedicó a escribirle a los tesalonicenses y les explicó que él les había dejado a Timoteo porque no soportaba no tener noticias de ellos. Entonces aquí Pablo está viendo el regreso de Timoteo, contándole, recapitulándole lo que estaba viviendo la iglesia de Tesalónica. Y las palabras son muy buenas por la manera en que Pablo habla de ellos y les dice que ha escuchado, que permanecen fieles en la fe, que han seguido el ejemplo, que perseveran, que se siguen reuniendo y que su fe es conocida de todos. Y esto es bien especial. También escribe la carta a los Corintios. Bien, aquí en Corintios se celebraba una famosa carrera que casi que competía con la carrera de los olímpicos, de Olimpia, la famosa carrera, y de aquí es que Pablo retoma y que le escribe la carta a los Corintios sobre correr la carrera de la fe y la carrera del Evangelio, porque los corintios lo iban a comprender porque estaban muy familiarizados con aquellas gestas, ¿cierto?, deportivas. Bueno, de Corinto hay tanto que hablar porque eso pasaban muchas cosas. Corinto todavía existe y se sigue llamando igual y sigue teniendo un puerto y toda la cosa. ¿Y la prostituta? No, ya son ruinas, quedan las ruinas de la pero sí queda, y sitio turístico. Eso no tiene mucha cosa de espiritual, Pablo. No. Pues, pero igual allá se convirtieron muchos. Sí, claro. Entonces, es como en todas partes. Como estos le resistían, o sea, los judíos, y blasfemaban sacudiendo sus vestiduras, les dijo, blasfemaban, es decir, estaban hablando e insultando, bien sea a María, bien sea a Jesús, bien sea al Evangelio y todo lo concerniente a nuestro Señor o el Espíritu Santo, y eso terminó, digámoslo así, como de desanimar a Pablo. Caiga vuestra sangre sobre, eso los dijo Pablo, caiga vuestra sangre sobre vuestras cabezas, limpio soy yo de ella. Desde ahora me dirigiré a los gentiles. Se cansó. O los paganos, ¿cierto? Gentiles o paganos, es lo mismo. Entonces miren ustedes ya cómo empieza como ese decreciendo del apóstol Pablo ya cansado de esa actitud de los judíos. Pero por otro lado, los gentiles de la Grecia, porque él estaba ya en una parte donde estaba la Grecia clásica, muy latinizada sí, pero habían muchos atisbos de la Grecia clásica. Él llega allá y cuando le va a predicar a los que tienen alguna jerarquía o a los que tienen alguna posición dentro de esta Grecia,
todos enaltecidos se burlan de él porque ponen la razón por encima del Dios que les está predicando. Entonces, ¿a quién comienza a predicar el apóstol Pablo? A la gente de abajo. A la gente de abajo. Y eso es la iglesia de Corintios. Pero gracias a estas personas de Corintios, gracias a su posición, a que no eran personas de mucho renombre, nosotros tenemos la primera carta a los Corintios que es completamente necesaria para comprender los dones del Espíritu, para comprender la jerarquía y cómo funcionan los dones y los carismas. Que sin esa carta se nos dificultaría mucho conocer los dones y los carismas. ¿Cierto? Y salió yéndose a la casa de un prosélito de nombre Ticio, llamado Justo, que vivía junto a la sinagoga. Crispo, jefe de la sinagoga, con toda su casa, creyó en el Señor, y muchos corintios, oyendo la palabra, creían y se bautizaban. Por la noche dijo el Señor a Pablo en una visión. Entonces miren, tenemos que las sinagogas, el archisinagogo o el que se encargaba. ¿Qué pasa? Eso suena muy chavo. Así se llama como el encargado de la sinagoga. Y en las parroquias se llama el archipreste. Sí, así es. Y Yo entonces solo conocía al archienemigo. o archi la pandilla. Ok. Entonces, miren que de alguna otra manera habían judíos que siempre se convertían, y Pablo no dejó a partir de ese momento de predicar a los judíos. Él siempre le predicaba a los judíos. No fue que él dejó eso, pero por alguna manera ya tenía claro su convicción que Jesús lo estaba llamando a evangelizar al pueblo gentil, al corazón que es Roma. Y desde ese momento Pablo ya va a tener entre ceja y ceja Roma, y lo va a dejar en sus cartas en entredicho. ¿Cómo actúa Dios, Pablo, en las personas cuando tiene un propósito? Que está haciendo que incluso el apóstol Pablo le pierda como esa emoción a predicarle a los judíos para poder que su corazón se enfocara en lo que verdaderamente era su propósito. Exacto. Por la noche dijo el Señor a Pablo en una visión. Miren ustedes que es nuestro Señor el que interviene en la vida de Pablo. Y si interviene en la vida de Pablo es por algo que él estaba sufriendo interiormente. Miren. No temas, sino habla y no calles. Si le está diciendo no temas, no hables, es porque él estaba callando. Y porque él iba a decir algo que no estaba haciendo. Yo estoy contigo y nadie se atreverá a hacerte mal, porque tengo yo en esta ciudad un pueblo numeroso. Moro allí 1 año y 6 meses enseñando entre ellos la palabra de Dios. Después de esta visión, el apóstol viviendo en medio de la ciudad del pecado 1 año y 6 meses, lo que no había hecho en otras localidades. Miren ustedes lo que es como es de conmoveros y como es de bonito lo que el apóstol Pablo está haciendo en este momento. Y ese respaldo de Dios, ¿no? Sí. Como le decía, que no temiera, que él estaba con él. Pablo, y hay otro en Deuteronomio, ¿no? A Josué también decían no temas. No Sí, temas, claro. móntate al monte y grita que aquí está Dios, algo así. A Josué No temas, sé valiente. Sé valiente. Pero Josué antes de ir a pasar a Transjordania. bueno. Sí. No, pero hay varios pasajes en los que Dios insta, ahí son, Moisés también. sí, claro, con muchos. Entonces igual también les pegaban, estuvo en la cárcel. Sí, claro. Él en Corinto estuvo encarcelado varias veces. Tanto eso, pero mira, él nunca le dio tan duro esas cosas como La fe que, de la gente. sí, como que ver que la gente no, pues a él no, como que a él no le dolía tanto cuando lo atacaban, sino más ver como esa indiferencia y la burla. Claro. Le damos 1 Corintios 16-19. Pablo escribiendo desde Corintio. Las iglesias de la provincia de Asia los saludan. Aquila y Priscila y la iglesia que se reúne en su casa les mandan muchos saludos en el nombre del Señor. Él está refiriéndose a los corintios, pues les está escribiendo, cuando le escribe a los corintios, de estas personajes Priscila y Aquila, que eran generalmente los que prestaban la casa para que se reuniera la iglesia. O sea, que tendría que ser una casa muy grande porque eran ya muchos conversos. Primera de Tesalonicenses 2:9.
Hermanos, sé que ustedes recuerdan lo duro que trabajamos día y noche. No quisimos ser una carga para ustedes, por eso no les pedimos ningún salario por nuestro trabajo de anunciarles la buena noticia de Dios. Segunda de Tesalonicenses 3:8, escrita desde Corintio. Siempre pagamos la comida que nos dieron. Trabajamos mucho día y noche para no ser una carga para nadie. Primera de Corintios 4:12. Tenemos que trabajar mucho para vivir. Cuando nos maltrataron con palabras, los bendecimos. Cuando nos persiguen, los soportamos. Primera de Corintios 9:12. Si otros reciben sustento de ustedes, más derecho tenemos nosotros. Pero no hemos hecho uso de ese derecho, al contrario, hemos soportado todo para no poner obstáculos a la comunicación de las buenas noticias acerca de Cristo. Como ustedes ya saben, los que trabajan en el templo reciben su comida del templo y los que atienden el altar también reciben parte de las ofrendas. De la misma manera, Dios ha ordenado que los que anuncian la buena noticia de salvación vivan de ese trabajo. Pero yo no he usado de esos derechos. Tampoco les escribo para que me den algo. Prefiero morir que perder el motivo de mi orgullo. Porque enseñar la buena noticia de salvación no es motivo para que me llene de orgullo. Es solo mi obligación. Y pobre de mí si no lo hago. Orgullo era predicar el evangelio. No el solo hecho de prescindir, no era el hecho de prescindir de ese derecho. Y si hago este trabajo por mi propia voluntad, entonces merezco una recompensa. Pero no lo he elegido yo, sino que es una obligación que se me ha dado. ¿Y cuál es mi recompensa? Que pueda anunciar la buena noticia de salvación libremente y sin pedir nada a cambio. Es decir, que no hago uso del derecho que tengo de recibir un pago por mi trabajo de anunciar la buena noticia de salvación. Por eso Pablo en Corinto estuvo trabajando. Pero Pablo, eso también no es ahí como... Soberbia, Sí, en lo pues, absoluto. ¿Por qué? Pablo ¿Por no qué? valía nada, pues. No, al contrario. Si Dios dice, puro o sea, amor, reciba. No, porque Dios no le dijo reciba. Dios le A dijo, todos. si usted tiene el derecho. Usted tiene una casa. Usted tiene 2 hijos. Tiene un nevecón lleno de golosina. Bueno, en mi casa. No, y digámoslo así, que usted llega y usted tiene servidumbre, la servidumbre, bueno, Marianita, es hora de almorzar, usted va y almuerza y qué rico, tan, y toma su juguito y se acuesta. Pero uno de sus hermanos, Daniel, no contento con el almuerzo, abre la nevera y saca de las golosinas y come y va. Y usted en cualquier momento puede hacer uso de ese derecho, pero no lo hace. Y Daniel sí lo hace. ¿Qué problema tiene Dios en eso? ¿O qué problema de soberbia hay? Pero Daniel sabe que en qué acto seguido puede venir una visita. Y que, o tú sabes que acto seguido puede venir una visita y que qué rico darles eso a los visitantes. Y tú le das eso a los visitantes y no te lo comiste tú. Daniel no obró mal porque hizo uso de su derecho. Tú tampoco, tú tuviste misericordia, tuviste generosidad con el que iba a venir. ¿Quién actuó mal? Ninguno. Fue una elección. Ni para mal ni para bien. Todos los apóstoles, excepto Pablo, recibieron todo. Pablo fue el único que no, pero después sí recibió. Pablo también recibía. Claro. Él no recibió en Corintios, ya después recibía. Y él recibía liderando una colectas para los creyentes, porque hubo un momento que Jerusalén, estamos hablando con las persecuciones y cuando hubo la revuelta, antes del año 70 que se estaba preparando la revuelta, Israel pasó por momentos muy difíciles económicamente hablando. Entonces, él lideraba una colecta por todas las iglesias y después llevaban el dinero a Jerusalén, a la iglesia de Jerusalén, para ayudarle a los santos de Jerusalén. Entonces él trabajaba también para eso. Pero él también recibe. Claro, todo obrero es digno. Incluso mire que él podía ofender a las personas. Segunda de Corintios capítulo 12, versículo 13. Miren que la actitud de Pablo podía resultar ofensiva. ¿En qué los he tratado a ustedes menos que a las otras iglesias? Excepto que no he sido una carga para ustedes. Discúlpenme si los ofendo. ¿Cierto? Es decir, con otras iglesias ellos me han sostenido a mí mis viajes, pero con ustedes, corintios, no, ustedes no me han dado nada a mí. Perdónenme que les diga las cosas así, pero
persona así. Exactamente. Es que él era como es y ya. Sí, y no estaba mal. Sí, era coherente. Decía las cosas como eran. Sí. Pero de pronto fue porque como Corintio fue una iglesia formada por una gente más pobre. Exacto. También Exacto. por eso. Y él por eso les dice que para no ser carga para ustedes, Exacto. por consideración. Total. Dice que no sea gravoso. Él prescindió de ese derecho por consideración. Es que él lo hizo por amor. Filipenses 4:15. Filipenses, acuérdense ustedes que él estuvo en la ciudad de Filipos también predicando, ciudad de Macedonia. Filipenses, ustedes muy bien saben que cuando comencé a anunciar la buena noticia de salvación, al salir de Macedonia, ustedes fueron la única iglesia que me ayudó con mis ingresos y gastos. Le está diciendo a los de Filipos. Eso sí era más. Ustedes me ayudaron, pues porque yo con ustedes, cuando eso estaba solo dedicado a la predicación y necesité de ustedes y ustedes me ayudaron. En Corintio fue diferente. Entonces él en Corintio ese año y medio trabajó. Sí, Estaba haciendo. durante el año y 6 meses trabajó. Y escribió cartas y se presume que ahí fue donde se agudizó su enfermedad. O su dolencia o su aguijón, ¿no? En la carne. No sabemos si ese aguijón era una oftalmia, no sabemos si ese aguijón era, digámoslo así, un tipo de enfermedad en la piel. Lo que sí sabemos es que era algo vistoso, algo que alguien sabía, él está enfermo, que no era algo interior, sino que se podía manifestar en su... Siendo... ¿Qué nombre dan en sus traducciones acá? ¿Galio o Gallón? Galión. Ok. Siendo Galión procónsul de Acaya, se levantaron aún a los judíos contra Pablo y le condujeron ante el tribunal. Algo bien hermoso de este pasaje es la precisión histórica. Este personaje, gracias a Hechos de los Apóstoles, fue identificado y nada más y nada menos que como el hermano de un famoso senador romano, pretor romano, filósofo llamado Séneca. ¿Han escuchado hablar de Séneca? Este era el hermano de Séneca. Acaya. No, Acaya era la provincia. Sí. Acaya era una provincia romana importante, ¿cierto? Se levantaron a uno de los judíos contra Pablo y le condujeron ante el tribunal, diciendo, estamos hablando año 52-53 después de Cristo, diciendo, este persuade a los hombres a dar culto a Dios de un modo contrario a la ley. Disponíase Pablo a hablar cuando Galión dijo a los judíos, si se tratase de una injusticia o de algún grave crimen, oh judíos, razón sería que os escuchase. Pero tratándose de cuestiones de doctrina, de nombres y de vuestra ley, allá vosotros los veáis. Yo no quiero ser juez entre tales cosas. Y los echó del tribunal. Entonces echaron todos sobre Sóstenes, el jefe de la sinagoga, y le golpearon delante del tribunal sin que Galión se cuidase de ello. Los cónsules eran, digámoslo así, como en el caso de Poncio Pilato, los que se encargaban de regir el derecho romano en las provincias ya conquistadas por el imperio. Este Galión, según datos históricos que tenemos, para el año 52, que es lo que está transcurriendo, digámoslo así, este pasaje de Hechos, él se encontraba muy reciente en su cargo, en su puesto en esta provincia. Entonces los judíos aletosos, sabiendo que llegaba como un primíparo al poder, entonces fueron a ponerle problema por el apóstol Pablo, que ya sabíamos que ya tenía mucho tiempo acá viviendo. Entonces, ¿qué dijeron? Como este no sabe, entonces nos vamos todos en gavilla y de esa manera hacemos que aprendan al apóstol Pablo. Aprovechando, digámoslo así, como la inexperiencia de este hombre. Pero no sabían que tenían un hombre que incluso la literatura y lo que hablan pues los romanos al respecto de este Galión, que era un hombre considerado por ser muy ecuánime y muy justo. Era un hombre muy sabio, muy prudente. Y dado eso, pues se le sale vulgarmente el tiro por la culata y terminan los acusados, los que estaban acusando a uno de ellos, lo terminan golpeando, ¿cierto? A un tal Sóstenes.
que Pablo menciona en sus cartas y habla como hermano en la fe. O sea, que después de esta golpiza, este tal Sóstenes se convirtió. Sabemos que este hombre después se convirtió al cristianismo. Esto es de las cosas más realistas que uno puede ver. Pablo, después de haber permanecido aún bastantes días, se despidió de los hermanos y navegó hacia Siria, yendo con él Priscila y Aquila. O sea, el matrimonio que había llegado por aquello de Claudio del año 65 que los deportó, seguía acompañando a Pablo, incluso prestaban su casa para que se hiciera iglesia y asamblea y se partiera el pan. Dice, después de haberse rapado la cabeza en Cencreas era el puerto oriental de Corintio. Corintio, como era un istmo, tenía dos puertos, ¿cierto? Uno salía hacia Italia, otro salía por el mar Egeo, salía hacia Asia Menor y hacia Oriente. ¿Y cuál fue el voto? Ya vamos a explicar. ¿Puesto que nazareato, Pablo? Era un nazareato. ¿Era un qué? Ya vamos a explicar ese voto. Sí. De haberse rapado la cabeza en Cencreas porque había hecho voto. Vamos a leer para hablar de ese voto, para que lo leamos. Cuando se rapaban la cabeza era porque querían iniciar una nueva vida. Porque no, el rapado de la cabeza era más bien cuando cumplían su voto. Ellos se dejaban crecer el cabello y cuando cumplían su voto de nazareo, cuando terminaban de ser nazarís, ellos se cortaban el cabello y ese cabello lo tenían que ofrecer junto a dos sacrificios, un sacrificio animal y un sacrificio pacífico que era como cereales y estas cosas, junto al cabello que se habían cortado. Lo ofrecían a Dios para cumplir un voto. Estos votos se hacían por motivos diversos, por persecución, por enfermedad o por una aflicción muy tremenda. Pero Entonces, también había, en esos tiempos también había personas que se rapaban, mujeres, ¿no? Que se rapaban la cabeza por no sé, como para volver a empezar una vida, pues cuando eran pecadores. Sí, lo que pasa es que el nazariato tuvo dos formas. Una es la forma de, vamos a leerla y ya te explico es por qué algunos dicen eso. Vamos a leer Números capítulo 6, versículo 2. El Señor le dijo a Moisés, yo lo leo, diles a los israelitas que si un hombre o una mujer hace la promesa de dedicarse al Señor como nazareo, tendrá que abstenerse de tomar vino o cerveza. Tampoco puede tomar vinagre hecho de vino o de cerveza, ni tomar ningún jugo de uva, ni comer uvas, ya sean frescas o secas. Todo el tiempo que sea nazareo no debe comer ningún producto de la uva, ni siquiera las semillas o la cáscara. Durante el tiempo que dure su promesa de nazareo no debe cortarse el cabello. Solo podrá hacerlo cuando se complete el tiempo que dedicó a consagrar el Señor. Mientras tanto, está consagrado y debe dejarse crecer el cabello. Además, mientras dure el tiempo de su dedicación al Señor, no podrá entrar en ningún lugar donde haya un muerto, ni siquiera en caso de que mueran su papá o su mamá o su hermano o su hermana. Se haría impuro porque su cabello indica que se ha dedicado a Dios. Todos los días consagrados como nazareos serán sagrados para el Señor. Si alguien muere de repente junto a un nazareo, eso contaminará el cabello del nazareo, así que 7 días más tarde tendrá que raparse el cabello, o sea, el día de su purificación. Al 8º día llevará 2 tórtolas o 2 pichones de paloma al sacerdote, a la entrada de la carpa del encuentro. Estamos hablando cuando no existía templo, sino que están en el monte Sinaí con el tabernáculo. El sacerdote ofrecerá una como sacrificio para el pecado y la otra como sacrificio que debe quemarse completamente. Hará la purificación del nazareo porque falló al tener contrato con un muerto. Ese mismo día consagrará de nuevo su cabeza. Comenzará otra vez el tiempo de consagración al Señor y deberá traer un cordero de 1 año como sacrificio de restitución. Los días anteriores no se tomará en cuenta por haberse contaminado el cabello. Esta ley debe aplicarse al nazareo. El día que complete el tiempo de consagración como nazareo, alguien irá con él a la entrada de la carpa del encuentro. Priscila y Aquila, de camino a Siria, iban paso por Jerusalén. Allí presentará el Señor un cordero de 1 año que no tenga ningún defecto. Bueno, aquí nos hablan de toda la ley del nazareato y la purificación. ¿Pero qué es el nazareato?
El nazareato es una consagración a Dios que se manifiesta a través de, o la manifestación externa es dejarse crecer el cabello, como sinónimo, símbolo de consagración al Señor. Jesús siempre fue nazareo. Juan Bautista siempre fue nazareo, por eso los pintan de cabello largo. Sansón. Eran hombres. Sansón fue uno de los grandes nazareos. Por eso Dalila, cuando le preguntan, bueno, ¿cuál es tu secreto? El secreto está en mi cabello. Si se lo corta, pierde la unción del Señor, porque pierde la consagración. Pablo, Ese era el secreto de pero Sansón, Jesús en el tomaba cabello de Sansón. vino. Jesús tomaba vino. No. Sí, claro, no, pero digo lo del cabello. Pero entonces solo hacía lo del cabello y el resto no. Sí, no, me refiero a que era nazareo, era que eran personas consagradas. Pero Jesucristo era... De pronto me equivoqué diciendo que Jesús era nazareo, pero es decir, porque es que Jesús es el consagrado como tal. Pues pero no cumplió este Ni tampoco Juan Bautista. Pues, pero eran nazareos en ciertos puntos de vista. De hecho, el nazareato fue cambiando. El nazareato, y ahí voy a la respuesta de Aleja. El nazareato cambió, pues la manera del nazareato cambió a lo largo de la historia. En algunos puntos, por ejemplo, se rapaban la cabeza al inicio. Es decir, una persona de cabello largo se rapa la cabeza para iniciar su nazareato. Como que este cabello es el que me va a salir de ahora en adelante, va a determinar el tiempo de consagración al Señor. Entonces ese nazareato no era que si yo tengo el cabello largo me lo dejo crecer más como nazareo, no. Se rapaban primero la cabeza y ese tiempo que les crecía el cabello hasta que cumplían el voto que habían hecho. Podía ser incluso un voto casi que perpetuo. Pero ni entonces un nazareo eso era de por vida. No, un periodo de tiempo. Y cada uno lo establecía. Lo establecía, sí, con un mínimo por ley, pero lo establecían. Dependiendo del voto o lo que querías purgar, o de lo que querías cambiar, de lo que querías abstenerte. Eso sí, las condiciones eran: no se contamine con licor ni con cosas muertas. ¿Y ahora cómo se hace? Ni cortar, no, ahora el voto del nazareato no se hace. Ahora el voto del nazareato no se hace, pero Pablo se nos hace a nosotros un poquito paradójico y extraño, porque alguien que nos habla que si uno cumple la ley, Sí. pero para ese entonces era tan arraigado, es que Pablo no dejó de ser judío. Pero me podría decir que los cabalistas tienen algo de eso, Pablo. Sí, pero estamos hablando de los cristianos. Por eso, pero ella preguntaba que ahora cómo se hace. Pero ¿cómo se hace para nosotros la iglesia o para los judíos? Ya. Sí, no, nosotros el nazareato no, porque por eso está diciendo, porque Pablo lo había hecho, no lo hizo porque él era judío, él decía, no, pues yo voy a hacer mis votos, y él seguía haciendo muchas cosas judíos. Seguramente Pablo rezaba el Shema Israel por las tardes, por las mañanas. ¿Y un voto qué podría ser? Un voto por una enfermedad, Por una aflicción. o una persecución, Sí. o estás viviendo una situación de peligro. Por eso, pero ¿qué hace con ese voto? No entiendo. Consagrarse al Señor. Pues en ofrecimiento Un por... voto es el ofrecimiento, o sea, el voto es el estado en que me pongo. Yo me ofrezco a ser ¿Qué va así 3-1? un nazareo para Está en una ofrenda, ¿no? Está en la edición de hoy. No es como una ofrenda viva. Pablo ya no aplica, o Podría sea, ser una ya no ofrenda, tendría ¿no? sentido. Sí tendría sentido, sí tendría sentido. La verdad, el nazareo simplemente para ver cómo traspolamos el nazareato a nuestros días o a la iglesia. Ayuno. Exactamente. Ayuno. Y Abstinencia. Por ejemplo, un tipo de nazareato, el Pablo les dice a los casados: si ustedes quieren dedicarse, por ejemplo, un tiempo al Señor, absténganse de relaciones y de esa manera conságrense a Dios enteramente como pareja. Pablo, Es una manera. Pero el ayuno no es para suficiar la voz del Espíritu Santo. No es para mover la mano de Dios. No es precisamente para mover la O mano sea, de por Dios. eso entonces el voto es diferente. Porque el voto sí era para un... Porque es que igual va siendo como una consagración. Como una o sea, abstinencia, por el sí, sentido claro. estricto de la palabra va siendo como una consagración. Por ejemplo, vos querés escuchar más la voz del Espíritu Santo porque tenés, por ejemplo, deseos de cambiar algo. Y entonces haces un ayuno buscando fortalecer esa relación con Dios y eso te va a facilitar producir el cambio. Más o menos con el nazareato pasaba lo mismo. Lo que pasa es que en el Antiguo Testamento, o para los judíos, no aplica de la misma forma esa ayuda del Espíritu Santo. Sin embargo, es como una ayuda. Sí, es que yo pensé lo mismo, pues, pero de hecho no lo había porque decía, bueno... Lo que pasa es que el ayuno no es una fórmula
Tal cual, uno puede ayunar por muchas razones, no tiene que solo haber una razón. Uno puede ayunar por purificación, por formación del carácter, puede ayunar por fortalecimiento espiritual, uno puede ayunar por voto. Sí, eso es una ganancia. Sí. Menguar la carne. Sí, el ayuno- Gana algo, hay un Exacto, el ayuno no siempre persigue el mismo es algo fin. material, pero sí espiritual. Pues, Vamos a, ¿recuerdan cuando estudiamos el libro de Samuel? Que nosotros habíamos hablado mucho del Nazareato. Sí. Primera de Samuel capítulo 1, verso 1. Le hizo una promesa a Dios. Señor Todopoderoso, mira lo triste que estoy. Acuérdate de mí, no me olvides. Si me concedes un hijo, te lo entregaré a ti. Será un nazareo. No beberá vino ni bebidas embriagantes y nunca se cortará el cabello. Samuel fue un nazareo, el profeta. O sea que el cabello de Samuel ya se pueden imaginar. Sí, La mamá. sí, 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 señor. La mamá lo consagró como nazareo. Ana, la estéril. Por eso a los profetas del Antiguo Testamento los pintan con esos cabellos y las barbas largas. Ellos no se cortaban el cabello. Pero entonces cortar el cabello cuando terminaba el voto. Pero habían unos que tenían una consagración perpetua. Sí, porque eso es una cosa de Terminaba el nazareo. Al principio el nazareo simplemente no se cortaba el cabello nunca y se rapaba cuando cumplía el voto. En la época de Pablo, el nazareato se iniciaba rapándose el cabello, dejándoselo crecer y cuando se cumplía el voto se lo cortaba. Cambió, cambió la cosa. porque no cambiaba en esencia. El nazareato es un voto que se hace a través, o el cabello es el que determina el tiempo. Ok. Listo. Estamos en Hechos, ¿qué? 18. Sigamos, lo del voto. Eso es bien interesante, sobre todo ver a Pablo todavía con su judaísmo. O sea que, miren que el nazareato también se hacía con el fin, o ser un nazir, se hacía con el fin de buscar como ese acercamiento a Dios, porque estás pasando por muchas tribulaciones. O sea que el apóstol Pablo le estaba pasando mal. Dice... tranquilo. Pero el origen de la palabra nazareno viene de ahí, ¿no? No, Es diferente, ¿cierto? es diferente. Nazaret viene como semilla, como planta, ¿cómo es que se llama? Bueno. Pablo, después de haber permanecido bastantes días, se despidió de los hermanos y navegó hacia Siria, yendo con Priscila y Aquila, después de haberse rapado la cabeza en Cencreas porque había hecho voto. O sea que él fue de los nazareos, de que primero se rapa la cabeza y después cumplió el voto. Llegados a Éfeso, los dejó y él entró en la sinagoga donde conferenció con los judíos. Rogábanle estos que se quedase más tiempo, pero no consintió. Y despidiéndose de ellos dijo: si Dios quiere, volveré a vosotros. Partió de Éfeso y desembarcando en Cesarea, después de subir y saludar a la iglesia, bajó a Antioquía. Miren esto. Es bien, la ruta que él utiliza es de Corintio, pasa a Éfeso. En Éfeso él no había podido predicar, pero él después va a vivir unos 2 años en Éfeso. En el entretanto, él simplemente está predicando en la sinagoga y esos judíos de Éfeso parece que sí lo recibieron muy bien. Y antes le rogaban que se fuera, pero Pablo seguro ya estaba a puertas de cumplir el voto. Y Éfeso era la capital de Asia Menor. Después de Corintio era la segunda provincia romana más importante en todo Oriente. Era Éfeso. Era el puerto comercial. Uno era el puerto del pecado, el otro era el puerto cultural, y Éfeso era, digámoslo así, como donde confluían todas las rutas comerciales. Todo que iba a pasar para Europa desde Oriente era de pasar por Pablo, Éfeso. todo ese tiempo que él permanecía en esas ciudades, él vivía en casas donde lo recibieran. Sí, así es. No te imaginas. Bueno, pero ellos eran muy Mochilero de la hospitalarios, época, pues. Soy un huésped de 2 años, gracias. Es que me Los semitas, tanto árabes, los de la raza semita, origen semita, tanto árabes como judíos, tienen como estandarte
ser muy buenos anfitriones y la hospitalidad. Para ellos es un mandamiento por encima de cualquier otra cosa. Hasta el enemigo lo Exactamente. Y ayudar entre ellos. Sí. Incluso los árabes tienen muchos mitos y muchas historias de los ángeles y de los dijin, y entonces que si usted recibe una persona por ahí, usted está recibiendo un ángel o está recibiendo algún espíritu benefactor que después le va a hacer algo. Entonces ellos tienen mucha mitología en torno a eso, porque como han sido pueblos trashumantes del desierto, entonces ellos saben lo que es la hospitalidad y que los reciban cuando uno está llevado de un viaje muy largo. Entonces eso mismo ellos hacen con el prójimo, sea árabe, sea el que sea, te sacan y te abren la nevera y come todo lo que quieras. 2 añitos ahí relajados. Y lo mejor, no les dan las obras, o no les dan las galletitas que te dio tu abuela hace 2 años en el tarrito de Noel, no. Pablo, después de haber permanecido aún bastantes días, se despidió de los hermanos y navegó hacia Siria. Ya lo repetí, ¿ok? Entonces, bueno, él está diciendo, si Dios quiere, volveré a vosotros. Bueno, Dios sí quería porque él se quedó 2 años en Éfeso. Partió de Éfeso y desembarcó en Cesarea de Filipos. Después de subir, esta expresión subir, porque aquí no nos dice cuál es el itinerario de Pablo, pero sí deja entrever, porque para ellos Jerusalén subí al monte Sión, es la ciudad santa. Ellos siempre dicen subí a Jerusalén, porque para ellos Jerusalén está por encima de todas las ciudades. Entonces, así no está arriba, dice. Exactamente. Wow, así en el norte está Antioquía. wow. Subir para ellos es la ciudad santa, es Jerusalén. Por eso sabemos que el itinerario de él fue que allá en Jerusalén ya sí terminó de cumplir el voto. Entonces allá ofreció el cabello y todo eso en el templo. Cuando eso pues no habían dañado el templo lo destruyen 20 años después. Después de subir y saludar a la iglesia, bajó a Antioquía, o sea que fue a la iglesia de Jerusalén, se quedó un rato con los apóstoles, pues con algunos de los apóstoles y también con los de la iglesia de Jerusalén, a la que Pablo profesaba una gran veneración. La iglesia de Jerusalén para Pablo era supremamente importante. Vamos a leer, por ejemplo, Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 12, en la que Pedro también conocía a Silas porque ya aquí nos dejan de hablar de ellos. Miren pues, le llevará, Primera de Pedro capítulo 5:12, le llevará esta breve carta a Silas, a quien considera un hermano fiel en Cristo. Le escribí para darles ánimo y asegurarles que también la situación en que se encuentran ahora muestra realidad del generoso amor de Dios. Manténganse fieles en generoso amor. Hasta aquí ya se nos menciona esta persona, que era acompañante de Pablo. ¿Recuerdan el famoso Silas y Timoteo? Silas hasta aquí pues se nos pierde, hasta la carta de Pedro. O sea que parece que él se fue también a predicar con Pedro y terminaron ellos como esparciéndose. Era una iglesia supremamente dinámica. Pablo iba cambiando de compañeros de viaje y después se volvían a encontrar. Con Lucas se encuentra, después los envía hacia algún lugar, otra vez se encuentran en un lugar. Pero siempre iban de 2 en 2. Sí, por lo general. Pero muchas veces a Pablo le tocó estar solo. Pedro no. Pedro también. Lo que pasa es que de Pedro perdemos el rastro después de su visita a casa de Cornelio. Perdemos casi todo rastro de Pedro. Porque Lucas, al estar más, digámoslo así, como sintonizado con Pablo, pues los Hechos de los Apóstoles van más encaminados o el propósito de Hechos de los Apóstoles es mostrar cómo la iglesia nace en Jerusalén y se esparce al mundo occidental. Y como el que iba encabezando esa misión era el apóstol Pablo, entonces la historia de Hechos de los Apóstoles, con la llegada de Pablo el apóstol, entonces ya marca o define lo que es Hechos. Pablo hizo más iglesias, ¿no? Pues creó más iglesias. No necesariamente, no, confirmó muchas iglesias y creó muchas, pero Pedro y todos ellos también, en Etiopía, en África del Norte. Lo que pasa es que debido a los romanos y al mundo occidental, que le gusta computar, tener los datos, hacer compendios, entonces nosotros tenemos una información muy grande de los viajes de Pablo, de lo que hicieron ellos, pero en el mundo oriental ellos no escribían, no databan las cosas, entonces se pierde eso históricamente, lo que pasó con el resto de apóstoles.
Pero como este llegó a Roma, y en Roma sí tenemos consideración y sabemos quién era Claudio y sabemos quién era Nerón, y se nos habla de todo eso, entonces es muy fácil rastrear las épocas, las fechas, todo. Pasado algún tiempo, partió y atravesando sucesivamente el país de Galacia y la Frigia. Este es el tercer viaje de Pablo. Recuerden el primer viaje que tuvo Pablo, ¿cierto? Que él llegó hasta Asia Menor, a través de la isla de Chipre, de ahí sube para acá, Asia Menor, de ahí se devuelve a Antioquía, pasa el primer concilio de Jerusalén, después él se vuelve y deshace los pasos, llega a Corintio, de Corintio parte a Éfeso, de Éfeso parte a Jerusalén, de Jerusalén a Antioquía, y de aquí estamos en estos momentos en lo que va a ser el apóstol Pablo. Pasado algún tiempo partió y atravesando sucesivamente el país de Galacia y la Frigia, o sea, los Gálatas que ya había visitado, confirmaba a todos los discípulos, es decir, a todos los que ya en el primero y segundo viaje ya había conocido y ya habían predicado. Vemos una iglesia muy dinámica y muy sencilla, personas que van llegando al reino de Dios, tienen una conversión, tienen una experiencia de Dios, empiezan a tener manifestaciones del Espíritu Santo, empiezan a comprender lo que es la vida en Dios. Después llegan otra vez los apóstoles y ellos tienen una cantidad de inquietudes o les han pasado cosas y dicen, bueno, es que aquí llegaron estos judíos y no entendemos. Entonces llegaban los apóstoles y les confirmaban en la fe y les explicaban, no, mire, es que esto es así, es que Cristo es esto, la resurrección de los muertos no sabemos cuándo va a ocurrir, pero esa es nuestra esperanza, no se asusten por los que ya murieron esperando en la fe, y les iban enseñando y confirmando en lo que ya les habían enseñado y profundizando en la enseñanza, porque la enseñanza de los apóstoles iban creciendo, porque al principio pues todo el problema era de entenderse con un Dios único, de comprender lo que era la fe y todo eso, pero ya después los problemas de los creyentes eran otro tipo de cuestionamientos, y entonces los apóstoles iban edificando esa fe, ¿cierto? ¿Cuántos años podría tener Pablo ahí? Ya estamos hablando de un hombre que está llegando a la ancianidad, en el tercer viaje. Que la tercera edad. Pasado algún tiempo partió atravesando sucesivamente el país de Galacia y Frigia, confirmaban todos los discípulos. Cierto judío de nombre Apolo, este es un hombre que va a ser muy conocido por la iglesia primitiva y del que se van a tener muchas referencias. Primero porque, según los datos que tenemos, era un judío, un gran erudito, al mismo estilo del apóstol Pablo, supremamente conocedor de las escrituras y respetado dentro del judaísmo tradicional. Este judío había tenido contacto, bien pudo ser con Juan el Bautista o con uno de los discípulos de Juan, pero no tuvo la oportunidad de conocer a Jesús ni tampoco de conocer a sus apóstoles, porque partió, se bautizó, conoció a Juan Bautista posiblemente o a uno de sus discípulos, se bautizó y predicaba que el Mesías estaba por llegar. Y predicaba con las escrituras que el Mesías estaba por llegar. Entonces eso era lo que él estaba enseñando cuando tiene este encuentro que vamos a narrar. De nombre Apolo, de origen alejandrino, o sea, él era de la escuela alejandrina, los judíos alejandrinos eran como los más estudiados. De hecho, eran los que tenían la famosa versión de la Biblia que se llama la Septuaginta. Estoy utilizando mucho la palabra famosa, porque si era la más famosa de la época, era la Septuaginta, la de los griegos. Era la diosa de la época. De origen alejandrino, varón elocuente, mire lo que dice acá, varón elocuente, llegó a Éfeso. Era muy perito en el conocimiento de las escrituras. Estaba bien informado del camino del Señor y con fervor de espíritu hablaba y enseñaba con exactitud lo que toca a Jesús. Pero solo conocía el bautismo de Juan. Es decir, el hombre predicaba que había un Jesús que era el bautismo, pero no sabía nada más. Este pues comenzó a hablar con valentía en la sinagoga, pero Priscila y Aquila, que le oyeron, le tomaron aparte y le expusieron más completamente el camino de Dios. O sea que Priscila y Aquila siempre seguían asistiendo a la sinagoga. Siempre el amor y el celo por convertir a su pueblo, ¿cierto? Y le tomaron aparte, todos discretos. Verso 27. Queriendo pasar a Acaya, le animaron a ello los hermanos. Acaya era toda la provincia romana de Asia Menor.
que era donde el Espíritu Santo no había dejado ir en su primer viaje a Pablo, que él quería ir a evangelizar allá, pero el Espíritu Santo no se lo permitió. Queriendo parar acá, le animaron a ello los hermanos y escribieron a los discípulos para que los recibiesen. Llegado allí, aprovechó mucho por su gracia a los que habían creído, porque vigorosamente contradecía a los judíos en público, demostrándoles por las Escrituras que Jesús era el Mesías. Entonces Dios se hizo un gran elemento aquí, era un Apolos, y empezó a mostrarle con las Escrituras a todo el mundo, a todos los judíos, mire. ¿Qué significa ese nombre? Era un nombre de origen griego del dios Apolo. Los nombres de divinidades estaban muy De moda. sí. Siempre eran en boga, siempre eran. De ese Apolo es el que se presenta las discusiones. Exactamente. Pero raro que le hayan puesto ese nombre, ¿no, Pablo? Sí, claro. No, porque era judío alejandrino. Los alejandrinos Más relajado. más relajados no, sino que estaban completamente helenizados. Muchos de ellos están helenizados y simplemente lo veían como un nombre, como el llamarse Onedoya, una cosa así. No, mentira, no eran. No, es el $1. Apolión. Bien, vamos para el capítulo 19. Gracias. Está volando lejos. Miren pues, en el tiempo en que Apolo se hallaba en Corintio, Pablo, atravesando las regiones altas, llegó a Éfeso. De hecho, el nombre Diana es la diosa, Diana de los Efesios. Aquí no hay ninguna que se llame Diana, ¿cierto? Pero No, sí. Sí, voy. Lo echaron al agua. mire que nosotros no nos preguntamos, ¿se tiene el nombre de un dios? Es un nombre normal. Sí. Midia. Soy yo. En el tiempo en que Apolo se hallaba en Corintio, Pablo, atravesando las regiones altas, llegó a Éfeso, donde halló algunos discípulos, y les dijo: ¿habéis recibido el Espíritu Santo al abrazar la fe? Miren la pregunta tan bonita que hace Pablo. Lo importante que es el Espíritu Santo. Ellos le contestaron: ni siquiera hemos oído hablar del Espíritu Santo. Ojo, ellos eran judíos y sabían quién era el Espíritu Santo, el Ruach de Dios, el Ruach Kadosh, el Espíritu Santo. Ellos sabían qué era, pero no cómo lo podían recibir los cristianos. Ellos sabían que el Espíritu Santo habló a los profetas, que lo recibían, que estuvo en el rey David, que estuvo en Samuel, que estuvo en Moisés, pero de cómo recibirlo no lo sabían. Díjoles él: pues ¿qué bautismo habéis recibido? Y ellos le respondieron: el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizaba un bautismo de penitencia, diciendo al pueblo que creyese en el que venía detrás de él, esto es, en Jesús. Al oír esto, se bautizaron en el nombre del Señor Jesús. E imponiéndoles Pablo las manos, descendió sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban lenguas y profetizaban. Nuevamente se repite, las lenguas no fueron para el día de Pentecostés, la profecía no había terminado. Ya estamos hablando del tercer viaje de Pablo y estas cosas seguían pasando. Eran unos 12 hombres. Entrando en la sinagoga, habló con libertad por 3 meses, conferenciando y discutiendo acerca del reino de Dios. Ahora él ya tenía entrada libre, porque recuerden que los judíos de la sinagoga de Éfeso le habían dicho que se quedara. Pero así que algunos endurecidos e incrédulos comenzaron a maldecir del camino del Señor delante de la muchedumbre, se retiró de ellos, separando a los discípulos, y predicaba todos los días en la escuela de Tirano. Tirano era un nombre. Tirano era un retórico, eran como personas que tenían un local, por decirlo de alguna manera, un local, y se encargaban de impartir clases o conocimiento retórico. Y Pablo parece que conoce a este hombre no sabemos si era creyente o no, lo más probable es que no era creyente, y Pablo le alquilaba el local para predicar. Ay,
como a la nada. Ay, yo no sé. Entonces, estas escuelas generalmente se abrían desde las 4 de la mañana, los griegos madrugaban mucho y se cerraba tipo 11 de la mañana. Y de ahí le quedaba libre el espacio a Pablo para predicar. Poner las padres tejidos, ¿no? Que ya despachado. Esto hizo durante 2 años. 2 años se quedó en Éfeso. De manera que todos los habitantes de Asia oyeron la palabra del Señor, tanto los judíos como los griegos. Miren esto tan hermoso, versículo 11. Obraba Dios por mano de Pablo milagros extraordinarios, de suerte que hasta los pañuelos y delantales que había tocado su cuerpo, aplicados en los enfermos, hacían desaparecer de ellos las enfermedades y salir a los espíritus malignos. Hermoso. Pablo en esos 2 años pudo, digámoslo así, como cimentar el germen o la semilla del evangelio verdadero a los gentiles. Y esa semilla, porque fueron 2 años en una capital supremamente importante, de donde venían personas de todo el mundo. Entonces Éfeso era un Ese era el comercial, el puerto Sí. comercial, claro. Éfeso no era un puerto, sino que era una capital. Ajá. Era una capital de Asia Menor. Y ahí confluían muchas rutas comerciales que después iban a pasar por puerto. Pero en Éfeso se da esta circunstancia bien bonita, que ya el apóstol Pablo, al quedarse tanto tiempo, pues ya empieza a llamar la atención. No solamente por sus palabras, sino también por los milagros que Dios hacía a través de él. Esos pañuelos que aquí nos hablan no es el pañuelo que uno compra en Arturo Calle, no. Esos pañuelos eran unos trozos de tela que ellos utilizaban para secarse la frente o cubrirse la cabeza. Y los delantales eran como unos petos de trabajo que ellos utilizaban. Ay, tan intenso. Entonces con eso lo intentaban tocar, para que impregnándose ellos y salían espíritus inmundos y la gente se curaba. Haciendo lo mismo que hizo la mujer con Jesús. ¿Cómo? De tocar el velo. ¿Y de ¿Estás quién es? preocupada por eso y no por...? ¿Y de quién es Pablo que donde dicen que la sombra, también la sombra? La de Pedro, Ah, ya. para que la sombra los tocase, en Hechos de los Apóstoles, en los primeros capítulos. Pablo, ¿eso le ha pasado a alguien? Sí, muchas veces. Ay, yo en fe lo he hecho y yo no me deja tocarlo, pero Claro, que me caiga en mi sombra. Huyéndole. sí. Yo he hecho eso. Mire pues, entonces los judíos viendo esas manifestaciones sobrenaturales, ya empiezan ellos a decir, bueno, ¿qué está ocurriendo acá con este apóstol? ¿Quién es este personaje? Hasta algunos exorcistas judíos ambulantes llegaron a invocar sobre los que tenían espíritus malignos el nombre del Señor Jesús, diciendo: os conjuro por Jesús a quien Pablo predica. Oh my God. A esos fue a los que le prepararon. Dentro del judaísmo habían ritos de exorcismo. Todavía los hay. Son ritos antiguos para exorcizar de demonios o enfermedades. ¿Y si funcionaban? Por lo general no. Por lo general no. No es de autoridad. Pero sí habían muchos ritos, ¿cierto? Que venían desde la época del cautiverio en Babilonia, se fueron desarrollando. Incluso ellos tenían una serie de nombres que, entre comillas, les habían sido revelados a algunos judíos, pero eso son textos apócrifos, no son textos bíblicos o considerados dentro del judaísmo ortodoxo, sino dentro de ciertas ramas pseudomísticas del judaísmo, que hablan que cuando yo conozco el nombre de un demonio, yo lo puedo dominar, ¿cierto? Entonces ellos se la pasaban preguntándole a los demonios, o cuando veían que ellos no distinguían entre enfermedad mental o demonio, o entre cualquier cosa, para ellos... No tenían discernimiento. Todo era- Exacto. Entonces ellos... Todo era demonio. Sí, entonces ellos instaban, digámoslo así, como a todo aquel que creían poseso, que les revelase el nombre del que estaba teniendo la posesión, para así tener el dominio sobre ese demonio y hacerlo un siervo, ¿cierto? Hacerlo como un esclavo. Entonces yo podía ser esclavo al demonio que liberaba. Eso era más o menos lo que hacían los exorcistas judíos. Ay, no, miedo. Qué miedo, con un demonio esclavo. Ay, no, qué horror. No les haría mucho. Ah, No lo puede usar. ¿quién cree que coge las mandarinas? ¿No?
¿Quién cree que coge las mandarinas? Oiga, ay, esas mandarinas no las trae. Pero miren lo bellaco de estos tipos, ¿da? Conociendo, ellos decían, bueno, parece que el nombre de este Jesús tiene poder. Ellos se dieron cuenta que el nombre de Jesús tenía cierto poder, tenía cierta taumaturgia, ciertas cualidades místicas. Y entonces comienzan a decirle a los posesos en el nombre de Jesús que Pablo predica. Pero entonces ellos creían que Jesús... No creían que no era un demonio. No. Que tenía poder. Para los judíos el nombre tiene un poder espiritual. Sí. Por eso los judíos de la diáspora y los judíos sefarditas, ellos utilizaban los nombres. De eso hay una historia hermosa que algún día hablaremos de los nombres judíos y de la trascendencia. Y ellos tienen cuatro acepciones de lo que significa el nombre y por qué los ponen y cómo debe usted poner el nombre a sus hijos. Ay, tan bueno. De acuerdo a la cualidad espiritual, sí. No aprender eso. Y no solamente por el linaje, es decir, Ben David, Ben Joseph, hijo de... No, sino también lo que trae como el... Bien. Entonces miren lo que ocurre. Eran los que esto hacían 7 hijos de Eseba, sumo sacerdote judío. Pero respondiendo el espíritu maligno, les dijo, conozco a Jesús y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y arrojándose sobre ellos, aquel en quien estaba el espíritu maligno, se apoderó de unos y otros, y los sujetó de modo que desnudos y heridos tuvieron que huir de aquella casa. Como que ni se les vuelva a ocurrir. Es decir, el nombre de nuestro Señor es sagrado y es santo, y nadie que no profese arrepentimiento, consagración y esté lleno del Espíritu Santo puede utilizar ese nombre para esos menesteres, o si no termina mal. El mismo Dios permitió que pasara. No permitió, no es que permitió, es que eso tenía que pasar. Pues por eso, pero ni lo mandó. Sobre las tinieblas también. Sí, pero más que todo fue, la blasfemia del nombre, Sí, la consecuencia, exacto. Sí, no es que no, yo digo, no es que él se lo mandó, no, sino que... Sí, exacto. No tenían poder, yo no les doy poder. Y es decir, el demonio tiene eso lo que nos muestra, como algo lo que estás diciendo, el demonio tiene potestad sobre todos aquellos que son hijos de tinieblas, y los puede aporrear, los puede molestar, les puede hacer percibir falsas ganancias y después arrebatarlas, puede jugar. El demonio puede jugar con los que son suyos. Es que aquel que no esté con Dios está con el demonio, no hay otra, así uno quiera, así uno no quiera. No, es que no, yo estoy meditando y yo estoy practicando budismo Rahayana y yo estoy haciendo Reiki y meditación trascendental y yo no tengo nada que ver con las tinieblas, pero lo siento, porque no tenés la protección de nuestro Señor cuando estás en eso. Lo siento, es decir, porque Dios nos está invitando a que lo conozcamos. Estamos a merced de ellos. Conocí el caso de un hombre que viajaba por toda la India y él fue discípulo, no recuerdo de cuál de los gurúes, es que habían tantos en la época de los 80, él es americano, y su conversión fue porque él estaba meditando y él tenía el cuadro de su gurú, recién llegado de la India, él vivía en Estados Unidos, tenía el cuadro de su gurú y él estaba haciendo una meditación. Y la meditación era concentrarse en el gurú para comunicarse con él espiritualmente, ¿cierto? Y seguir recibiendo como enseñanzas, como en ese mundo espiritual, ¿cierto? Con el tercer ojo y con los chakras y todas esas cosas. Y él cuenta que en medio de esa meditación, él ve que una cosa sale de ese cuadro y empieza a deformarse la cara como si fuera un demonio, es decir, que una cosa súper grotesca y pues el susto pues ya se pueden imaginar, y el tipo después de eso dice, pero yo he vivido engañado todo este tiempo, pues yo estaba haciendo algo bueno, y ahí es que él empieza a tener su conversión y ahora Dios lo utiliza impresionantemente. Pero eso todavía existe en este momento. Sí. El tercero. Todo eso. Y cuando la gente... Gurú es como... Es pastor de una iglesia que llama Comunidad de Fe. ¿Qué? ¡Ay, descarado! ¿Quién?
Sí, ¿Qué pasó? es Andrés Macmillan. Macmillan. Ah, ya. ¿Qué pasó con Él él? es el pastor de esa iglesia. Macmillan, Andrés Macmillan. Es súper bueno. Él fue el que le pasó eso y después se tuvo la conversión. Se convirtió, ahí fue cuando Macmillan, el pastor de comunidad de fe. Ay, qué chévere. Yo pensé que me Son estabas como unos- hablando. son Él ya como unos preguntaron quién es el maestros de- gurú y vos dices que es el de comunidad de fe. No, es que tú dijiste. La India. Sí, era un gurú oriental, tipo Maharishi, Osho. Ay, yo no sabía. Osho. De esos avatares de la nueva era. Andrés Macmillan. ¿Usted sabe quién Verso es? 17. Fue esto conocido de todos los judíos y griegos que moraban en Éfeso, apoderándose de todos un gran temor y siendo glorificado el nombre del Señor Jesús. Miren tan bonito como, por un lado, ellos utilizan mal el nombre de Jesús. Es que ese nombre es sagrado, ese nombre no se puede decir a la ligera. Nosotros a veces somos muy laxos con el nombre de nuestro Señor. Somos muy laxos. Y sí, Pero en oración está mal. no, estamos hablando de que somos muy laxos en el utilizar el nombre para cualquier cosa. Pues, pero es que yo en oración, yo como que digo en el nombre de Jesús 1.000.000 de veces. Pero eso no tiene, pero eso es usarlo bien. Ah, bueno, yo ya me empecé a preocupar. Exactamente. O dentro de una conversación que no sea para nada buena o sana, ya. o en un chiste, Ah, no, listo. ¿cierto? O como tener refranes con el nombre de nuestro Señor, refranes coloquiales que nada tienen que ver con lo que representa ese nombre, que es un nombre que fue dado sobre todo nombre, que cuando Él llegue a juzgar, toda rodilla se doblará. Tanto creyente, la de nosotros se va a doblar feliz, porque vamos a querer, y los otros se van a arrodillar porque van a reconocer la grandeza de ese nombre, que es dado sobre el cielo y la tierra. Los demonios tiemblan ante este nombre. Mire lo que dicen los demonios. Conocemos quién es Jesús. Es decir, los demonios saben más, respetan más ese nombre que nosotros, quienes estamos invitados a ser partícipes de ese nombre. Los demonios nada tienen que ver con él más allá que su propia condenación. Y nosotros, que es el nombre que fue dado para que nos salváramos, lo utilizamos como si fuera cualquier cosa. Pablo, es falta de misericordia cuando uno trata, pues como cuando uno trata de hablar de Dios y la gente no lo recibe. Y luego, pues a mí me ha pasado que yo trato de hablar de Jesús y la gente no lo recibe. Y hay algo en mí que después dice, ay, pucha, ¿qué cara irán a hacer cuando estemos frente a Dios? Eso es falta de misericordia. No, y te podrías sacudir los zapatos también. Las sandalias, como dice nuestro Señor. Sí. Yo creo que uno hace lo que puede y ora por ellos. Misericordia sería no orar por ellos, pero hay que interceder por todos ellos y ser pacientes, porque nosotros en mucho tiempo fuimos así. A mí mucho tiempo me hablaban y me decían, y yo veía a esos, como los que me hablaban eso como locos, como que les lavaron el cerebro, como tontos, como parroquianos de pueblo. Lo que está mal Y véanme ahora. Al parroquiano. lo que está mal es como pensar que esa gente se va a condenar porque no escuchan el mensaje en ese momento. Perdón, no te... Lo que está mal es como decir, como que pensar uno como que no, esa gente se va a condenar porque no quisieron escuchar el mensaje en este momento. No, nosotros no sabemos. No sabemos. Tenemos que asumir nuestra ignorancia del destino de ellos. Pero si sabemos que el que blasfema el nombre, mire lo que pasa. Y mira lo que está diciendo, y siendo glorificado el nombre de nuestro Señor Jesús. Ante alguien que utilizó mal el nombre, mire lo que dice Lucas. Pero Dios hizo que su nombre fuera glorificado, hizo respetar el nombre del Señor Jesús. Todo el mundo vio eso. Claro. Quedaron en ridículo. Quedaron en ridículo Y nadie completamente. más de más que se atrevió a hacer No. eso. No, ¿te imaginas que? No, pues después. Y miren lo que pasó después de eso incluso, miren lo que pasó. Muchos de los que habían creído venían, confesaban y manifestaban sus prácticas supersticiosas. Éfeso era la cuna del misticismo oriental. En Éfeso, por ejemplo, fabricaban una especie de tablillas con unas fórmulas mágicas o ciertas palabras mágicas para bendecir, para maldecir, para atraer espíritus buenos, para poder conjurar a algún dios, etcétera, etcétera. Y era una región supremamente supersticiosa. Y viendo eso, que los demonios y esos espíritus se sometían a Pablo y al nombre de Jesús, entonces
Dicen, y manifestaban sus prácticas supersticiosas, y bastantes de los que habían profesado las artes mágicas traían sus libros. La palabra libros no es el libro como tal que nosotros tenemos, eran pergaminos, eran tablillas con inscripciones. Y los quemaban en público, llegando a calcularse el precio de los quemados en 50.000 monedas de plata. Estamos hablando aquí a la fecha actual de millones, ¿cierto? Tan poderosamente creía y se robustecía la palabra del Señor. O sea que en Éfeso ya lo que había sido la experiencia en Corintio y en Atenas ya era todo lo contrario. Ya era una iglesia que estaba creciendo con poder. Y ya todos conocemos la carta a los Efesios. Sabiendo Pablo cómo eran los Efesios, miren en Efesios capítulo 6, el famoso pasaje de la armadura. Debido a la manera de ser de los Efesios, que estaban buscando fórmulas mágicas de protección y todo eso, Pablo les da la mejor fórmula. Vamos a leerla. Sin que sea una fórmula, pues. Sin que sea una fórmula, sino que la fórmula es una manera de vivir. Sí. Pero se los da a través de algo que ellos comprendían o que ellos estaban familiarizados. Si es Efesios 6, ¿cierto? Sí, Yo me la pongo. Yo también todos los días. Yo no todos los días, pero sí me la pongo. Yo me hago una película. Yo Está también. bien. ¿Quién lo quiere leer? Efesios 6. Sí, por favor. ¿Desde qué versículo? Calzarse con los pies del Tomar Evangelio, la No sé, espada, fíjate. el 11, cinturón 6, de la verdad, la coraza de Barranco, justicia, el yelmo de la salvación, el escudo de la fe y la Esa espada de la carta palabra. se la escribe precisamente Pablo a este tipo de personas. Vamos a leerla. Y dice: Vestidos de toda la armadura de Dios, para Eso. que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Ahí termino. Sí. Pero miren que la manera de explicar el apóstol Pablo a los Efesios el mundo espiritual era que ellos ya habían visto muchas cosas, entonces ya sabían a lo que se estaba refiriendo. No era simplemente una teoría. Ellos ya sabían que había espíritus inmundos, sabían que habían demonios que tenían potestad sobre las personas, sobre ciertas enfermedades, sobre ciertos comportamientos patológicos o ciertas cosas que se veían en el mundo. Ellos ya sabían y estaban familiarizados. Y gracias a los Efesios pues tenemos esta famosa carta que también es de mucha riqueza. Versículo 21. Después de esto, después de estar 2 años predicando en este lugar de alquiler, donde la iglesia había crecido mucho, había visto milagros, ya se había confirmado, ya había predicado Apolos, ya habían personas cimentadas en la fe, maduras. Después de esto resolvió Pablo ir a Jerusalén, atravesando la Macedonia y la Acaya, porque se decía: desde allí iré a Roma. Ya Pablo está yendo como a su... como ovejita al matadero. Bueno, pero eso ya lo... ¿Qué versículo? 21. ¿Pero de qué capítulo? Hechos 19. Eso sí. Alejo del termómetro acá. Enviado a Macedonia 2 de sus auxiliares, Timoteo y Erasto. Él se detuvo algún tiempo en Asia, pero hubo por aquellos días un alboroto no pequeño. Entonces Pablo iba camino a Roma, Timoteo lo precedía, ya le había enviado a Timoteo a hacer la misma labor, confirmando a la iglesia, predicando, enseñando, resolviendo inquietudes. Y miren lo que pasa, verso 24. Ocasionado por un platero llamado Demetrio, que hacía en plata templos de Artemisa, que proporcionaban a los artífices no poca ganancia. Artemisa es la misma Diana, ¿cierto?
La diosa de la casa. Ellos de Diana. Ok. Pero no de la casa de la casita de la mamá, no, la casa de cacería. Y convocándolos así como a todos los obreros de este ramo. Les digo, estos gremios, esto es súper importante. Miren, descubrimientos arqueológicos han visto en Éfeso agremiaciones de plateros. Esto, si no hubiera sido por Hechos de los Apóstoles, esto hubiera pasado de largo. Agremiaciones de plateros, donde ellos estaban como en ciertos sectores de ciertos barrios, se reunían, tenían como vocero, como sindicatos, pues a la manera antigua, pero estaban supremamente organizados, y hay inscripciones de todo esto. Esto es de lo más realista que uno puede encontrar en Hechos de los Apóstoles. Y dice: pero aquellos días un alboroto no pequeño a propósito del camino del Señor, ocasionado por un platero llamado Demetrio, que hacía en plata templos de Artemisa. Es decir, este templo hacía como souvenirs para todos los viajeros que llegaban, ¿ya? Y estas estatuas pues les proporcionaban una ganancia impresionante a todo este gremio, que proporcionaban los artífices no poca ganancia. Estoy repitiendo lo que ya decía. Y convocándolos así como a todos los obreros de este ramo, les dijo: bien sabéis que nuestro negocio depende de este oficio. Asimismo, estáis viendo y oyendo que no solo en Éfeso, sino en casi toda la Asia, este Pablo ha persuadido y llevado tras sí un gran muchedumbre, diciendo que no son dioses los hechos por manos de hombres. Les está dañando el negocito. La predicación de Pablo les estaba acabando con el negocio de souvenirs, que eran en plata, eran bien costosos. Esto no solamente es un peligro para nuestra industria, sino que es un descrédito del templo de la gran diosa Artemisa. Una de las maravillas del mundo antiguo, junto a los jardines colgantes de Babilonia, el coloso de Rodas, las pirámides de Egipto, era el templo de Diana o el templo de Artemisa. Y como era una de las maravillas del mundo antiguo, entonces eso era un gran atractivo para todos, digámoslo así, todos los visitantes o los transeúntes de esa ciudad. Y ellos estaban perdiendo ya ese negocio, porque ya la gente le estaba más escuchando a Pablo y viendo que esos dioses no existían y toda la cosa. Eso le habla al inconsciente. Dice que será reputada en nada y vendrá a quedar despojada de su majestad aquella a quien toda el Asia y el orbe veneran. Al oír esto se llenaron de ira y comenzaron a gritar diciendo: grande es la Artemisa de los Efesios. Toda la ciudad se llenó de confusión y a una se precipitaron en el teatro, arrastrando consigo a Gallo y Aristarco. Eran creyentes compañeros de Pablo. Macedonios compañeros de Pablo. Quería Pablo entrar allá, pero no se lo permitieron los discípulos. Algunos de los asiarcas por ejemplo, es una palabra que no se encuentra en ningún texto de la humanidad. Solo se encuentra en Hechos de los Apóstoles y lo descubrieron hace poco en unas ruinas en Éfeso. Ese término asiarca, que eran personas que con el avalo, la anuencia del Imperio Romano, los mismos ciudadanos elegían a alguien que los representara por un año ante Roma, a uno de los lugareños, que era conocido. Y a esa persona se llamaba asiarca, es decir, porque era el jerarca de esa provincia de Asia. Algunas autoridades de Asia. Porque no... Te están explicando. Sí. Lo que pasa es que en esta traducción yo tengo directamente la palabra asiarca, que es la que utiliza... aquí te quitan del problema de buscar qué es una asiarca y todo eso, para que vos lo leas y lo entendas de una, ¿cierto? Esa es como la diferencia. Que eran sus amigos. Le mandaron recado rogándole que no se presentase en el teatro. Unos gritaban una cosa y otros otra. Era un alboroto. Estaba la asamblea llena de confusión y muchos no sabían ni por qué se habían reunido. Entonces alguien empezó a tirar al polvorín y a gritar: Diana de los Efesios, viva Diana de los Efesios, a hablar mal de los judíos, que Pablo y todos ellos. Y como a donde va Vicente va la gente, entonces todos empezaron a unir ahí a la jauría con sed de sangre. Y llegaron al teatro. Este no era un teatro como los que conocemos actualmente, sino que eran lugares públicos donde se predicaba, donde se daban discursos, etcétera, etcétera.
En esto, empujado por los judíos, se destacó entre la multitud Alejandro, que con la mano hacía señas de que quería hablar al pueblo. ¿Qué quería este Alejandro, este judío Alejandro de renombre? Quería decir, diferenciarse de que ellos no eran Pablo, que los judíos eran diferentes a esos cristianos, a esa secta judía, que ellos eran distintos. Es decir, para lavarse las manos y no tener una represión por parte del pueblo hacia los judíos, confundiéndolos con los creyentes. Pero en cuanto supieron que era judío, todos a una levantaron la voz y por espacio de 2 horas estuvieron gritando: grande es la Artemisa de los Efesios. Habiendo logrado el secretario calmar a la muchedumbre, dijo el secretario de este asiarca: Efesios, ¿quién no sabe que la ciudad de Éfeso es la guardiana de la gran Artemisa y de su estatua bajada del cielo? Una de las maravillas del mundo antiguo. Siendo esto incontestable, conviene que os aquietéis y no os precipitéis, porque habéis traído a estos hombres que ni son sacrílegos ni blasfemos contra vuestra diosa. Si Demetrio y los de su profesión tienen alguna queja contra alguno, públicas asambleas se celebrarán y procónsules hay, que recurran a la justicia para defender cada uno su derecho. Si algo más pretendéis, debe tratarse de eso en una asamblea legal, porque hay peligro de que seamos acusados de sedición por lo de este día, puesto no hay motivo alguno para justificar esta reunión tumultuosa. Dicho esto, disolvió la asamblea. Ellos tenían que tener mucho cuidado, porque estos asiarcas eran como intermediarios entre Roma y el pueblo. Y los romanos eran muy cuidadosos de una sedición, o cuando veían tumultos, inmediatamente había una represión militar. Entonces el hombre estaba previniendo esto muy justamente, y eso hizo que Pablo pudiera aligerar su paso y seguir camino. Pero aquí sabemos que en Éfeso él posiblemente tuvo varios encarcelamientos y tuvo juicios, que él después nos narra en algunas de las cartas que vamos a ver en la siguiente clase. Terminamos en capítulo 20. 19 versículo Sí. 41. ¿Hay preguntas? Versículo 41. Ok. Así arrancamos.